ese. Sí, Y ya nos comentó de la nueva disposición de que las clases, digamos, de las prácticas van a ser obligatoria. sincrónicas, Sí, entre ellas Rochard, sí, ¿verdad? sí, Y profe, lo que te quería o sea, comentar es de que la delegada del cuarto segunda sí. comentó de que el profe Riego se maneja con una extensión del Meet en la cual ya saca la lista automáticamente de los presentes a Ajá, través de las personas que salen dentro de la reunión. sí, En solo que cada uno vamos a tener que poner nuestro nombre y apellido completo para que a usted le sea más fácil, digamos, computar en el caso de que eso se utilice, porque yo le solicité a la coordinadora de que esa extensión entonces se facilite a cada docente de las PPS para evitar el tema de que tengan que llamar lista y todo eso todo el tiempo. sí. Y después, profe, en el caso de que ya hubiéramos tenido clase, nos dijo de que los docentes podrían considerarnos ya también eso como horas, Sí, ¿verdad? Como que ya estuvimos en clase. Entonces lo que yo quería preguntarte, profe, es si es que habría alguna posibilidad de considerarnos a todo el curso, digamos, esas clases que ya tuvimos, o se sí. empezarían a computar recién a partir de la semana que viene, como dice que entra en reglamentación mañana, o sea, perdón, el lunes recién, pues. No, 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 no. Yo ya les voy a computar lo que estuvieron. Resulta que ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que cumplir 350 horas para Sí, recibirse, ¿verdad? Entonces, las clases de PPS tienen que ser obligatorias porque no son clases teóricas que ustedes pueden recuperar en otro momento, son clases prácticas. O sea, si no hacen ustedes si no hacen la práctica, no van a aprender. Y yo tampoco les puedo poner, por ejemplo, una nota si ustedes no rinden lo que tienen que rendir. ¿Por qué? Porque resulta que, vamos a suponer, yo les pongo a ustedes una nota de aprobado. Ustedes solamente estaban ahí, pero nunca entendieron lo que es. No importa si es mi materia o cualquier otra materia. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en que alguien les pregunte a ustedes de Roger y ustedes no saben ni cómo se aplica. Pero ustedes em, ¿cómo es que se dice esto? El certificado de estudio tienen 5. Entonces sería una mentira para mí, para usted y para la facultad. Porque esta clase, o sea, este curso, esta materia, nosotros vamos a hacer prácticamente como una introducción al Rocha. Este es un test muy complejo que necesita mucha práctica y por lo menos para que ustedes tengan idea, para que cuando ustedes sean psicólogos, ya se reciban, por lo menos puedan saber de qué se trata. A lo mejor no van a usar en su vida profesional, pero van a saber de qué se trata, así como un conocimiento general y van a saber también cómo se aplica, qué es lo que se corrige, qué te da como, como, como resultado, cuál es el objetivo de este test. Esa es la idea. Entonces, por eso se decidió en la reunión de los profesores de PPS con la coordinadora que sean obligatorias las clases. Yo voy a hablar con el profesor Riego y si él me permite hacer la extensión que estaba mencionando José, yo les voy a poner asistencia, porque ustedes realmente esta es nuestra tercera clase de Rocha, ¿verdad? sí, profe, la tercera ya es 6 horas ya serían. Sí, porque ustedes tienen 2 horas cada sábado y estas ya son 6 horas de Rocha. Entonces yo no tengo por qué a ustedes restarles, sacarles esa hora si ustedes estuvieron ahí. Yo voy a sumar estas 6 horas a las que después se van a ir eh, sumando. Porque también Profe, nos... Sí, y entonces todos tendríamos hasta ahora esas 6 horas, profe.
Todos van a tener esas 6 horas. Ok, gracias, profe. Como que entra recién pues, porque eso es lo que yo les expliqué a mis compañeros que trabajan también, ¿verdad? Para que Sí, vayan pidiendo permiso por el tema de que a lo mejor no pudieron estar o hoy no van a poder estar porque hay personas que hoy no podrán estar, dijeron. sí. Entonces, profe, para avisarles pues eso y así ya no se preocupen también. Yo les voy a considerar las 6 horas a todo el curso, porque yo siempre voy a estar a favor de ustedes, a no ser que sea algo así ya totalmente descabellado. Pero siempre vamos a inclinar la balanza hacia ustedes. Ahora, lo que yo espero es que ustedes realmente presten atención, porque como les digo, no es fácil, no es fácil. Aparentemente eh, es mismo como el Vender, por ejemplo, o cualquier otro test, parecería ser fácil su aplicación, pero no es así, porque tiene en la práctica, ustedes se van a ir dando cuenta de las dificultades. Y muchas veces nosotros usamos en medio de nuestra batería que vamos a planificar con los pacientes, usamos desde, como les dije la vez pasada, de fácil aplicación, pero no estamos capacitados para aplicar y entonces una pérdida de tiempo. Solamente en la práctica van a ir aprendiendo y la práctica tiene que ser dada por ustedes. O sea, ustedes tienen que aplicar. Y vamos a ir viendo cómo vamos a hacer, porque es muy difícil ahora con el tema este de la pandemia. Es muy difícil porque no podemos estar muy cerca unos de otros. Y si yo no les tengo cerca, me va a ser un poco difícil, por ejemplo, aplicar, porque mínimo tenemos que estar 2 metros uno de otro. Yo hasta pensé verles a ustedes de a uno, pero al estar a 2 metros de mí, yo no voy a poder valorar, ponderar todo lo que se tiene que ponderar. Serviría, por ejemplo, para que ustedes tengan una vivencia directa con lo que es la aplicación, pero tal vez no sea un resultado fidedigno. Entonces, esas son las cosas que yo estoy valorando, estoy hablando con el profesor Raúl a ver cómo podemos hacer. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, súper claro y muchas gracias por la consideración que Sí, tenías con profe. el curso. Profe, una consulta por si acaso usted podría mostrarnos las láminas que usted tiene tanto al frente como al dorso, profe. Sí, ¿cómo no? Esta es la lámina número 1 y esta es la parte de atrás. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Perfecto. Sí se ve. Yo pregunté a la gente de ediciones técnicas. Su precio actual es de 3.370.000 el juego de 10 láminas, que son esas. Y me dicen ellos que lo que pueden hacer es dar en cuota, en 6 cuotas, que más o menos vendrían a ser 6 cuotas de 550.000. Eso es lo que cuesta acá. Yo no sé ahora el precio, siempre en Buenos Aires es más barato, pero no sé. También les pregunté si tienen las tarjetas de Vender. Profe, Sí, perdón, Nadia. ¿Podrías repetir de vuelta el precio de cuota porque se fue mi señal y no te escuché, Ah, por bueno, favor? sí, las cuotas serían de 550.000, 6 cuotas de 550.000. Ah, dale, profe, gracias. De nada. Y le pregunté también las tarjetas de Vender. Anteriormente las tarjetas de Vender, ellos vendían, creo que estaban 70, 80.000 guaraníes.
en ediciones técnicas. Y ahora me dijeron que no traen más las tarjetas porque demasiado se fotocopia. Entonces a ellos no les conviene más traer. Es lo que me dijeron. Y están vendiendo, no me supo decir el nombre del autor, pero hay un libro que se llama Adaptaciones del Bender para el uso clínico y es de Hutt, Hutt. No sé si es ese el que ellos tienen, pero es el precio es $80 y es el juego viene con las 10 tarjetas, las 9 tarjetas más el libro, porque ya no venden ellos sueltos, así en la tarjeta sola, porque ustedes van a dar en algún momento venden. Sin embargo, en la Argentina pueden conseguir el juego de tarjeta sola. Yo recuerdo que la última vez que fui a la Argentina, allá es muy variable. Hoy me puedo ir y compro a un precio regalado y después mañana me voy y es imposible de comprar. Pero en ese momento había gran diferencia de precio entre lo que es acá y lo que se vendía allá. Ahora no se puede cruzar la frontera, así que no podemos hablar de eso, pero para que ustedes tengan idea nomás. Bueno, ¿alguna pregunta más? De mi parte, no, profe. Muy bien. Bueno, la vez pasada nosotros estuvimos viendo por los protocolos y hoy les quiero mostrar las 10 láminas. Esta es la primera lámina. Acá atrás tienen una inscripción. Nosotros habíamos dicho que vamos a hacer de cuenta que esto, así, en este sentido, es como una B corta invertida. Un momentito. ¿Se ve ahí? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Bueno, esta parte, este es, digamos, el derecho de la lámina. Entonces, hacia atrás, ustedes van a ver que acá tiene un numerito romano. Este numerito romano va a ser como el vértice de nuestra B y va a quedar así. Así es del derecho. Si esta persona da la vuelta así la lámina para mirar, entonces nuestra lámina para nosotros los examinadores quedaría así, invertida. Si esto está así, entonces la lámina, ahí se ve, Sí, profe, se ve muy bien. ahí, la lámina quedaría así. Y si sin embargo está de esta manera, la lámina estaría así. Siempre vamos a anotar cómo a nosotros nos queda. Siempre. Así yo le paso, esta es la forma de pasar todas las láminas. Y en esta posición, entonces siempre la localización va a empezar con esto, porque yo siempre le voy a pasar en esta posición. Profe, para recordar nomás. Entonces siempre nosotros pasamos la lámina, no es que ponemos, digamos, bajo la mesa para que él agarre. O sea, No, no, boca no, no, para abajo para que él agarre. no, 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 no. Escuchen, yo tengo un juego de 10 láminas. Esto es lo que ustedes no le tienen que mostrar. Porque hay personas que son muy ansiosas
Nosotros le estamos pasando esta lámina y ya está mirando la siguiente. O mira, deja este y agarra el otro del grupo sin que se le dé. Eso es lo que no hay que permitir. Por eso las láminas nos vamos a poner al alcance de nuestro examinado. Tampoco vamos a dejar como para que vea nuestro examinado. Nosotros siempre vamos a tener como oculta la lámina. Le vamos a pasar en esta posición. Cuando la persona está tardando mucho para su primera respuesta, entonces hay una perturbación. Si yo le paso enseguida y hace un gesto como o se ríe o hace un gesto como esto, ahí hay una perturbación. Si yo le paso esta lámina, se queda mirando, yo le puedo dar una ayuda y decir, mira que podés girar la lámina. Sí. Hay veces que cuando nosotros le decimos a las personas, podés girar la lámina, dar la vuelta hacia el otro lado. Y hay veces que esta persona mira, cuando vio todo lo que tenía que ver, ya no ve nada, también da la vuelta a su lámina. Todo se anota. Entonces, yo lo que hago es, le paso de esta manera. Hay gente que sin que se le indique, da la vuelta y te dice la respuesta. En ese primer momento, entre el momento que vos le pasás la lámina y que termina de darte la respuesta, vos no hablas. Nosotros nos callamos. Simplemente les damos las instrucciones. Para iniciar, le decimos, te voy a mostrar unas láminas. En estas láminas vas a ver unas manchas, unos dibujos. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo que a vos te parezca está bien. Vos podés decirme todas las respuestas que te parezcan los dibujos. Entonces, le pasás de esta manera y le decís, cuando vos ya no veas nada en la lámina, vas a poner así, de esta manera, vamos a decirle boca para abajo, acá a tu lado. Entonces nosotros sabemos que esa persona ya no ve nada en esta lámina. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a pasar la segunda lámina y ponemos en nuestro protocolo el número 2. Para la primera respuesta de esta lámina, de vuelta la misma cosa. Si es que tarda, hace un gesto, dice alguna exclamación, exclama algo que no tenga que ver, por ejemplo, no dice, acá veo un tal cosa. Entonces hay una perturbación. Y a eso nosotros le vamos a llamar choque. La lámina 1, ustedes ven que es en blanco y negro. Sin embargo, la lámina 2 y la 3 ya tiene un color rojo agregado. Por eso, cuando hay una perturbación en la lámina 2 o en la lámina 3, se dice que hay un choque al rojo. Vamos a suponer que esta persona te dice, y acá yo veo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ustedes anotan tal cosa, tal cosa. Pero en un momento les dice, acá hay estas cosas rojas. Yo no sé qué es lo que es, pero algo ha de ser. Entonces nosotros anotamos exactamente lo que nos dice. Acá hay una cosa roja y algo ha de ser. No sé qué es, pero algo ha de ser. Eso se llama un estupor, porque le llamó la atención
pero no sabe definir. O de repente ve acá y dice, esto rojo yo no sé qué es. Acá, Profe, disculpame, ¿te puedo molestar? decime. ¿Podrías bajar un poquitito más tu cámara, por favor? Porque la parte de hacia abajo ya no se puede ver bien, por favor. Fíjense, díganme dónde. ¿Saben por qué? Como no funciona mi Sí, computadora, estoy haciendo de mi celular. Entonces, díganme dónde quieren que ponga ahí. ahí se ve súper bien. Un Bueno, poquito más atrás. ahí. Ahí, gracias, profe. No, de nada. Entonces, por ejemplo, me dice, yo acá veo algo rojo. Acá hay un moño. Ve como un moño, una mariposa. Generalmente esas son respuestas comunes. Pero me dice, acá hay algo rojo y acá también, pero no sé lo que es. Ese es un estupor. O si me dice, por ejemplo, acá hay algo blanco, pero yo no sé lo que es. Entonces nosotros decimos, hay un estupor al rojo, hay un estupor al blanco. O esta parte, por ejemplo, nos dice, esto algo ha de ser, pero yo no sé qué es. No entiendo qué es. Ese es un estupor al negro. También es una perturbación. Resulta que en estas láminas, como nosotros les decimos a nuestros examinados, acá no hay respuestas correctas ni incorrectas. Acá estas son láminas ambiguas, no tienen un significado. Y el propósito que tiene es que cada uno interprete desde lo que le parece que es. ¿Y por qué eso? Porque es una apercepción. Es como una interpretación que yo hago. Y muchas veces ustedes van a tener personas que les dicen, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos, ¿es o parece? Te van a decir, y parece nomás porque obviamente que tiene una forma parecida, pero no es igual. Esas son personas, por ejemplo, muy obsesivas. Te aclaran luego que es parecido nomás, no es que es. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ir anotando. Si es que ustedes están empezando a pasar el rollo, todavía no tienen la práctica para escribir rápido, pueden pedirle a sus examinados si les da permiso para que ustedes graben esa, esa, esa aplicación, porque o si no, se les pueden pasar cosas. Y después ustedes desgraban eso y se van a ir dando cuenta. Eso con respecto a las láminas. Entonces, cuando una persona, hay veces que le pasamos así la lámina, se queda mirando. Hay veces que vos le pasaste y apenas que tomas ya da la vuelta. O ya pone así, o ya pone así. Entonces, ese también es un choque. ¿Y cómo nosotros vamos a poner en la localización? ¿Se ve acá? ¿Dónde está mi mano? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, nosotros le pasamos en esta posición, pero la persona enseguida dio la vuelta ahí. No entiende lo que, no sabe darle un significado. Entonces, da la vuelta acá, da la vuelta acá, da la vuelta acá otra vez. Y a esto estamos hablando siempre de la primera respuesta en cada lámina. Cuando hace esto, también es un choque, porque también hay una perturbación a la lámina. Es como que está ganando tiempo, no está pudiendo manejar, no está pudiendo entender lo que está pasando ahí. Por eso da vuelta, como que está ganando tiempo para decirnos, para darnos su interpretación.
Profe, Sí, cuando usted dice perturbación, se está refiriendo a esa situación más en ese momento, no que necesariamente la persona que está siendo examinada tiene algún inconveniente. sí, te está diciendo que está chocando. Esperen que porque vino mi nieto. Ahí ya fue, Sí, profe, tranqui. pobre expulsado de la pieza. Entonces, Tranquilo. cuando esto, yo digo que hay una perturbación a la lámina. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que hay algo que en el inconsciente, porque nosotros vamos a hacer desde el inconsciente. Entonces, hay algo que en el inconsciente del examinado le está recordando o perturbando algo en la lámina. Y dependiendo de cuál sea la lámina en la que se da la perturbación, nosotros eso vamos a tener en cuenta para nuestro informe final. Esta es la lámina número 1 y se llama también lámina inicial, lámina al ambiente o la primera lámina paterna. Profe, ¿podría repetir cómo se llama? Porque se me trabó el internet. ¿Cómo no? Es la lámina inicial, la lámina al medio ambiente o la primera lámina paterna. Esto ustedes van a tener todo en el manual del padre Aguirre. No se preocupen. Esta que ustedes ven acá es la lámina número 4 y es la segunda lámina paterna. Nosotros, si tenemos un choque, una perturbación en esta primera lámina, puede ser que nuestro examinado haya tenido una perturbación simplemente por una adaptación a la prueba. Pero si además de haber un choque en esta lámina, también hay un choque en esta lámina, está confirmando una dificultad o un problema con la figura paterna. El Porque 1 y el 4, profe. sí, porque esta es la primera lámina paterna y esta es la segunda lámina paterna. Si solo chocó en esta y no chocó en esta, entonces podemos considerar con otros datos que nos van a ir dando en el transcurso de la aplicación, podemos nosotros inferir que no es un problema con la figura paterna, sino que hay un problema, puede ser con el medio ambiente, puede haber un problema en la adaptación a su situación actual, y eso nosotros vamos a corroborar con esta lámina, que es la lámina número 5. Esta es la lámina de la realidad. También es una lámina que se llama negra. Hay láminas que son más oscuras y hay láminas que son más negras. Fíjense, esta lámina, la lámina número 7, es más clara. Esta es gris. Sin embargo, esta por ejemplo, es negra. Esta es gris. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, súper bien. De la lámina negra, la que es la 5. Interrúmpanme nomás si es que hay algo que no queda claro, lo que sea. Bueno, entonces, estas son las 10 láminas. Esta es la posición inicial que siempre le vamos a pasar. Y en este punto me voy a detener. Hay un criterio dividido en cuanto a plastificar las láminas. Hay gente que apoya la plastificación para que no se ensucie y hay gente
que no apoya. ¿Por qué? Porque al plastificar con la luz te puede distorsionar un poco el resultado. Entonces van a encontrar, yo tengo estas láminas de hace mucho tiempo y también tengo plastificadas. Y mi experiencia con las plastificadas es que se volvieron amarillentas. Y para las 3 láminas finales, que son láminas color, cuando el plastificado toma ese color amarillento, me cambia el color de los dibujos. Usted dice que puede distorsionar, profe, entonces. Sí, puede distorsionar porque ¿se acuerdan que nosotros hablamos de color forma la vez pasada? Cuando dijimos que la forma, el color predomina sobre la forma. Nosotros le preguntábamos si fuera negro, ¿seguiría siendo lo mismo? Y la persona nos dice, no, no va a ser lo mismo, va a cambiar. En ese caso quiere decir que el color le está dando la idea de lo que esto puede ser. Vamos a suponer, una respuesta muy común en esta lámina es decir que estos son cangrejos. Entonces, si yo le pregunto, si fuera negro, porque tiene color, siempre se le preguntan los que tienen color. Si esto fuera negro, ¿seguiría siendo un cangrejo? Y algunos te dicen, sí, con más razón va a ser un cangrejo. O te dicen araña. Sin embargo, acá, por ejemplo, ustedes ven 2 manchitas amarillas. ¿Ven ahí? Sí se ve. Sí, profe. Entonces la gente, cuando le preguntas, le decís, si esto fuera negro, ¿seguiría siendo pajarito? Te dicen, no, va a cambiar. Entonces uno se da cuenta que solamente por el color le está dando esa forma de pajarito. O algunos te dicen, por ejemplo, sí, va a dejar de ser un pajarito, va a ser una paloma. O sea, sigue siendo un animal, un ave. Profe, Sí, y esas preguntas de que se le hace al examinado sobre los colores, ¿se le hace cuando se terminan las 10 láminas? así O, mismo. ya, bueno, gracias. En el primer momento abarca desde que ustedes les pasan la primera lámina hasta que les diga la última respuesta de la última lámina. En ese momento terminó. Fíjense que ustedes le dijeron, yo te voy a pasar unas láminas. Estas láminas tienen unas manchas, unos dibujos, y quiero que vos mires bien y me digas qué te parece que son. Acá no hay respuestas correctas ni incorrectas. Una vez que vos me des todas las respuestas que te parezcan, vas a poner de esta manera acá a tu lado. Dijimos que iba a ser así como boca para abajo, así. Entonces se queda con esta inscripción para arriba. Después terminó de ver la lámina 2, también pone acá. Terminó de ver la lámina 3, ponemos acá. Terminó de ver la 4 y así hasta llegar a la lámina 10. Terminó de ver la lámina 10. En ese momento, cuando puso la lámina 10 sobre el montón de láminas, nosotros tomamos el tiempo. Nosotros habíamos visto la vez pasada que hay un tiempo inicial, un tiempo final y hay un tiempo total, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este tiempo total es solamente del primer momento.
desde que le pasaron la lámina número 1 hasta que les dio la última respuesta de la última lámina. Eso es lo que abarca. Inicial es cuando le pasamos la lámina. Y no tienen que olvidarse de anotar esto. Y cuando les da la última respuesta de la última lámina y pone acá, ustedes anotan acá tiempo final. Y en ese momento, esto no hace falta que completen. Ahora cuando vamos a corregir, sí vamos a hacer nosotros la resta. Pero en ese momento, cuando anotaron esto, ustedes van a levantar la lámina y van a decirle al examinado, bueno, ahora yo te voy a preguntar algunas cosas que necesito aclarar. Y allí le decimos, en esta lámina, y miramos nuestra localización. ¿En cuál de estas localizaciones nos dijo? Y yo miro que me dijo en esta posición. Entonces yo le digo, en esta posición, porque así estuvo mirando él, según lo que yo noté. Yo le digo, en esta posición, vos me dijiste que acá veías un avión, por decir algo. Y te dice, sí, he visto. Hay veces no se acuerdan más y después miran bien y te dicen, sí, sí he visto. Entonces, nosotros le decimos, ¿en qué parte de la lámina viste el avión? ¿En qué parte de la lámina vos viste el avión? Y te dice, por ejemplo, en toda la lámina, en toda la lámina. Entonces, al lado de esta localización, nosotros le ponemos así, para que después nosotros sepamos que esta es toda la lámina. Si nosotros le preguntamos lo mismo. Profe, discúlpame, un círculo es el signo que pusiste, ¿verdad? Un círculo. Si nosotros le pasamos otra vez y le decimos, en esta posición, vos me dijiste que ves un avión. ¿Dónde está el avión? Y te dice, por ejemplo, acá está el avión. Solo esta parte vio el avión. Entonces, no vamos a poner el círculo. Vamos a poner centro, medio, superior, inferior. Perdón. Centro, medio, derecha e izquierda. Por los laterales. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos esa división en 9 de nuestra lámina? Sí, profe. Entonces, todo esto, todo el medio, es lo que consideró como un avión. Sin embargo, con esto, nosotros sabemos que consideró toda la lámina. En esta misma lámina voy a aprovechar para mostrarles algo. Cuando nosotros vemos que es un detalle grande como esto, porque me quiero acercar acá. Cuando nosotros vemos que es un detalle grande, así como esto, entonces en la localización nosotros vamos a poner detalle. Vamos a poner una E mayúscula. Acá vamos a poner una G, porque G quiere decir global, quiere decir que tomó toda la lámina. Y detalle es cuando es un detalle grande así. Pero ¿qué pasa si esta persona, por ejemplo, me dice, acá veo unas personas tirándose en paracaídas? ¿Ustedes ven bien la lámina? Sí, o sea, yo veo muy bien. Sí, se ve bien, profe. Y yo cuando le pregunto, en esta posición, vos me dijiste que ves unas personas que se están tirando en paracaídas.
Sí, te dice. ¿Dónde viste eso? Acá, 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 acá y acá. ¿Ven estas manchitas? Sí se ve. Bueno, este es un detalle pequeño. Entonces yo voy a poner una B mayúscula y una B minúscula al lado. Cuando yo sume todas las respuestas, no importa si es D mayúscula o es D minúscula, igual vamos a contar como detalle, porque en la suma total solamente vamos a tener global y detalle. ¿Sí? Solamente quise aprovechar esto para mostrarles, porque muchas veces la gente ve detalles pequeñitos. Y hay gente que solo ve global o solamente ve detalles grandes. Estas dos salientes del centro, mucha gente ve como manos levantadas. Y hay gente que te dice, esta es la cabeza de un lobo con la boca abierta. Boca abierta siempre es significativo. Vamos a poner que nosotros tenemos, aunque sea una respuesta de boca abierta, y tenemos choque en esta lámina, que es la 7, entonces podemos decir que esta persona tiene algún problema con la figura materna, porque esta es la primera lámina de la figura materna. Y la 9 es la segunda lámina materna. Esta es la 9. Eso vamos a ir viendo, no se vayan a preocupar porque todo vamos a ir viendo de a poco. Vamos a repetir y a repetir varias veces. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, ninguna. Yo al menos. Ustedes me interrumpen. Ninguna, profe. Se entiende hasta ahora. Perfecto. Excelente. Profe, Sí, profe, una consulta. sí, Dijiste, global es cuando ve la lámina completa, la imagen completa, ¿sí? Y en ese caso tenemos que ponerle el circulito. en ese caso se le pone Ah, el ok, circulito acá. ok. Ustedes, Bueno, ustedes, gracias. ustedes en el, de nada, ustedes en el segundo momento en que están haciendo este cuestionario, que le están haciendo las preguntas, ustedes tienen que tratar de aclarar todas las dudas que puedan despertarle después. ¿Por qué? Porque una vez que el examinado se vaya, ustedes ya no le pueden seguir a preguntar. ¿Sabes qué? ¿Te acordás que esa mancha que viste, qué era? No, acá se tiene que hacer todo. Y no, Profe, sí, después podría mostrar, por favor, la lámina 5 cuál es la forma correcta, porque en el manual del Aguirre me parece muy similar. a ver, esta es la correcta. Esta es una lámina que parece de los dos lados suele despertar la misma respuesta. Pero hay gente que te va a decir, por la posición, te va a decir, por ejemplo, que uno está volando y que el otro está parado. Pero solamente por la posición. Pero la forma correcta de pasarle al cliente sería como Está, si fuera que está parado. Ok. está bien. ¿Ven? Acá dice 5. Todas las láminas tienen un número romano acá arriba. 4, 3, 2, 1. Y este número romano es lo que a nosotros nos da como el vértice de esta B. Por eso que siempre que le pasemos la lámina, siempre va a estar este en primer lugar. Puede ser que esté así y que después esté así, que esté así, 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 pero siempre esto se va a mantener en primer lugar.
para la primera respuesta de cada lámina. Yo estoy hablando siempre de la primera respuesta de cada lámina. Después vamos a ver cómo se va haciendo. Profe, ¿Sí? ¿podrías repetir, por favor, lo que dijiste sobre la boca abierta y el choque con la figura 1? Sí. Siempre que ustedes tengan, yo no quiero influenciarles a ustedes por si alguna vez ustedes quieran pasar, pero fíjense en esto. Esta lámina es la lámina número 5. Y en esta posición, sería la posición inicial. Vamos a decir que es el derecho, vamos a decirle de una manera, hasta el vértice. Entonces, este es como una V invertida, V corta. Generalmente en esta lámina, la gente ve una cabeza de cocodrilo con la boca abierta, otro cocodrilo con la boca abierta. Y a veces te dice, este es un pájaro que está parado y está como con el pico abierto hacia arriba. Y en esta posición también impresiona dos piernas, pero otro pájaro con un pico más fino, pero abierto. Lo que en esta posición no suelen decir es que sea cocodrilo con boca abierta, porque por la posición cambia esto. Pero acá generalmente te dicen con la boca abierta. Y boca abierta es una respuesta especial que se tiene que calificar cualitativamente. Boca abierta significa problema con la figura materna. Y como la 7 y la 9, esta es la primera lámina materna. Y Esa esta es la es 7, profe. la 7. Esta es la 7. Y esta es la 9. Estas dos láminas, esta es la primera lámina materna y esta es la segunda lámina materna. Si, por ejemplo, te dijo en la lámina número 5, acá te dijo un cocodrilo o dos cocodrilos con la boca abierta o un pájaro como abriendo su boca para que le tiren comida, por ejemplo. Y después, en esta lámina, chocó. Vamos a suponer chocó en esta lámina. Dio la vuelta varias veces, no sabe qué es lo que te va a decir, o si no hace un gesto, o frunce el ceño, algo de eso. Entonces nosotros ponemos choque acá. Ya tenemos boca abierta. Ya tenemos un choque acá. Y vamos a suponer que en esta lámina te dice, no entiendo lo que es. Esto no entiendo lo que es, te dice. Y vos le decís, sí, pero mira bien a ver si puedo entender. No entiendo, ustedes ya anotaron. En su protocolo ustedes pusieron, no entiendo. Y después la persona le dice, mira y mira, y dice, la verdad que acá solamente lo que veo son todas cosas destartaladas, deshechas, cosas feas, toda deshilada. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra corrección cualitativa, tenemos respuesta de boca abierta, tenemos choque en la primera lámina materna, tenemos un rechazo parcial en la novena lámina, que es la segunda materna. Se venció el rechazo, porque después te dijo, hay un montón de cosas deshechas. Cosas deshechas habla de ruina, es una respuesta de ruina. Entonces, nosotros tenemos ahí serios indicios de que hay un problema con la figura materna. Y no es algo así circunstancial o un problema menor.
porque te está diciendo en todas las láminas que respectan a la madre o a la figura materna, te está dando respuestas negativas. Entonces después, si vos, por ejemplo, vas a tenerle a esta persona, es tu paciente, no es que vos le estás haciendo una evaluación circunstancial. Entonces vas a evaluar, vas a explorar cómo es su vínculo con la mamá, porque te está dando muchos datos de la figura materna. O, por ejemplo, en la lámina número 4, en esta lámina, esta es la segunda lámina paterna, y te dice, uy, qué feo. Ahí vos ya pusiste en tu protocolo, anotaste que dijo, uy, qué feo. Y después te dice, no, este es un monstruo malo que avasalla todo, que pisa todo lo que hay. Entonces, hay que averiguar qué está pasando con el papá, porque el contenido de su respuesta no es un contenido favorable para la figura paterna. Es algo que está hablando con miedo de esa figura. Después, Profe, sí, ¿qué número de lámina es esa en romano? cuarta. La cuarta. Esta es la cuarta lámina. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer vamos a cotejar después lo que es la parte cuantitativa con lo que es cualitativa. Vamos a suponer otra cosa. En esta lámina, en las láminas que no tienen color, o también se puede dar en esta lámina, pero se va a dar más en las láminas así como es. Y nos dice, por ejemplo, en primer lugar, ustedes tuvieron acá que tardó, vamos a suponer, 20 minutos. 20 minutos para dar 10 respuestas. Quiere decir que tardó muchísimo. 20 dividido 10 son 2 minutos. Quiere decir que tardó 2 minutos en promedio por cada respuesta que dio. Ese es un tiempo muy largo, porque desde el momento que nosotros tengamos 1 igual o mayor que 1 en el tiempo, o sea, en la división que se tiene que dar entre el tiempo total dividido el número de respuestas, si el tiempo que le llevó responder el test dividido el número de respuestas que nos dio es igual o mayor que 1, entonces ese es un indicador de depresión. Un estado de ánimo depresivo siempre es enlentecedor. Ahí ya tenemos un indicador. Pero resulta que en esta lámina te dice, yo veo acá un mar y acá a un barco, pero esta es una tormenta que le está por hundir a este barco. Esa respuesta, y más todavía en la lámina número 4, es una lámina, la segunda paterna, y esta respuesta que te dio de tormenta en una noche oscura que le está por hundir al barco, te está hablando de una respuesta que se llama CLOP. Y las respuestas CLOP siempre hablan de angustia. Si en esta lámina te está dando una respuesta CLOP y es la lámina paterna,
nosotros tenemos que investigar por qué esta figura le da tanta angustia. Y peor todavía, si después choca en esta lámina. Esta es la lámina número 6 y esta es la lámina sexual. ¿Alguien quiere hablar? Profe, disculpe, Sí, yo te quería preguntar algo. Me perdí esa parte donde dijiste que estabas hablando flow o algo por el estilo, no me entendí. Club, Por favor, ¿me podrías repetir? club, club. Las respuestas, esa es Mara. Ah, flow. Club, acá está, mira. C-L-O-B larga. Las respuestas club se refieren a respuestas que hablan de cosas así como sombrías, como tenebrosas, o como, por ejemplo, te dice, esperen que dónde está la lámina. En esta lámina, por ejemplo, te dice, esto que está acá es una radiografía. Radiografía también es respuesta CLOP. Es en blanco y negro. Es como, por ejemplo, decir, esto era como el negativo que antes se usaba. Ustedes ya no conocen porque son jóvenes, pero capaz que si le pasan a alguien de mi edad, les va a decir, esto es como el negativo que antes sacaban los fotógrafos de las fotografías. Ese es un CLOP. O que te diga, por ejemplo, parece una resonancia magnética. O este parece una radiografía. Esas respuestas son CLOP. Y las respuestas CLOP siempre son respuestas de angustia. Si nosotros sumamos, ¿sí? Profe, Sí, profe, quiero hacerte una consulta. sí, Si hay, por ejemplo, así, profe, como vos hablas, esta respuesta club, ¿verdad? En las láminas que serían paternas, y luego hay un choque, en lo que sería la lámina sexual que vos explicaste, sí, ¿podríamos hablar, profe, de algún tipo de abuso? sí, totalmente. Y ahí nosotros vamos a explorar. Ustedes nunca tienen que tener miedo de ir explorando, pero siempre con prudencia, porque la persona es quien les va a marcar el tiempo. No es que nosotros le vamos a marcar el tiempo a la persona. Eso tienen que saber. Hay veces que, por ejemplo, esta persona ya me dio datos de que hay un trauma sexual, hay mucha angustia frente al padre, no está pudiendo reaccionar favorablemente al padre. Yo no sé si fue abusada por el padre o si ella está o fue abusada, por ejemplo, por una autoridad que sea para ella como un profesor o como un jefe, no sé yo eso, porque la figura paterna se generaliza a la figura de autoridad. Pudo haber sido alguien que para ella era la autoridad o para él era la autoridad en ese momento, pero asocia a la paterna, no siempre va a ser el papá, puede ser una autoridad. Entonces yo voy a ir explorando. Ahora, ¿qué pasa si esta persona es mi paciente desde hace mucho tiempo? Yo ya tenía una sospecha de que acá hay un trauma sexual, pero esta persona no me hablaba. Yo ya le pregunté de todas las maneras así tangencialmente, no me fui directo a decirle tu papá te violó o tu jefe alguna vez te violó, no. Yo ya pregunté indirectamente todo y no me dijo nada. Pero de repente, hoy por ejemplo, yo no pude venir y le digo, bueno, yo no me voy a poder ir hoy al hospital, pero te va a atender mi colega Mara Alegre. Ah, bueno, no hay problema. Y se va, habla con Mara. Y por algún motivo, lo primero que le cuenta a Mara es que ella tuvo un abuso sexual de parte de fulano de tal y que ella nunca le contó a Al. ¿Se entiende eso? Sí, profe, perfecto. Ayer, por ejemplo, yo tuve un caso de eso.
Ayer me vinieron dos adolescentes, uno de 18, uno de 19. Y los dos casos tenían intento de suicidio por ahorcamiento. El uno vino junto a mí, el otro estaba en la sala de reanimación. ¿Y cuál fue el con el que vino? Por supuesto, yo hablé, pero con el otro yo no pude hablar. Sin embargo, él le había contado un montón de cosas que jamás le contó a nadie, a la novia. Y fíjense, la novia es de hace pocos meses atrás. Sin embargo, él se abrió totalmente con ella. Y la novia fue prácticamente quien le salvó. ¿Por qué? Porque le dijo, le llamó mucho la atención, y eso es importante, por eso les digo, siempre tienen que estar alerta. Le llamó mucho la atención que ella estuvo conversando con él de lo más normal. Y de repente le dice, te amo, cuídate mucho. Y eso le llamó la atención a la chica. Entonces le llama a la mamá del novio y le dice, ¿dónde está fulano? Y le dice, ella está solo en su habitación. Entonces le dice ella, por favor, anda a verle. Y se va y le encuentra con la soga ya. O sea, si la mamá tardaba un poquitito más, moría porque él ya fue traído al hospital en estado inconsciente. Esas son las cosas que ustedes no se pueden perder, porque generalmente los suicidas, por ejemplo, te van pasando mensajes que muchas veces no entendemos. Y este caso me hizo recordar nomás por el abuso, porque él jamás le comentó a nadie, pero él había sido que estaba viviendo prácticamente, estaba conviviendo con el agresor. Y él, cuando vos le volvés a ver a tu agresor, es como que volvés a sufrir el mismo impacto del trauma cuando pasó eso. Por eso para el muchacho no era fácil. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende Sí, súper. profe. Lo que les quiero decir nomás es que la víctima elige a quién contarle. Y no es porque ella sea una genia de la psicoterapia o él sea un genio de la psicoterapia. No, porque la víctima elige a quién le va a contar y cuándo le va a contar. Y lo peor que nosotros podemos hacer es hacernos las ídolas o los ídolos, porque ya tenemos todos los datos, ya sabemos, ya hay una sospecha cierta, pero nosotros no le podemos sacar esa defensa a la persona. Nunca le vayan a sacar su defensa a la persona, porque eso es como dejarle sin piel. Si ustedes le sacan su defensa, le dejan totalmente desprotegido. Por eso tienen que manejar bien y tienen que ir con prudencia. No se apuren, no vayan a apurar las cosas. Ustedes van lentamente, pero conteniéndole. Siempre le contenemos a nuestro paciente. Y un día él va a decidir contarte, o si no, le va a contar a otro. Pero vos ya hiciste ese paso necesario para que él pueda o ella pueda abrirse a alguien. No es que vos fallaste en tu psicoterapia. Simplemente la persona le eligió a otra para a quien contar. Profe, Sí. una consulta. En el caso de que sea un menor y vos ya tenés todos los indicios de que hay un abuso de por medio y que quizás se esté dando, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo haces? Porque si el niño finalmente no te confirma o decide no contar quién, en ese caso también procedes de la misma manera, optando por el silencio, o en ese caso informás a los padres. No, vos tenés que tener alguna cosa cierta. Algo cierto vos tenés que tener. Por ejemplo, vos le decís, generalmente a los niños le preguntás si alguien fue grosero o grosera con él o con ella. Y ellos a veces te dicen, sí, fulano es grosero, me dice puto, me dice puta, esas cosas, te dice por palabras.
Y nunca alguien te hizo algo que te dolió, que te molestó. Y ahí muchos te dicen, sí, fulano me hizo esto, me pasó esto. Y hay algunos que no te dicen, pero que en su dibujo te está diciendo todo. Entonces, ¿qué haces vos? Te pones a jugar con él. Porque el otro instrumento valioso que tenemos con los niños es el juego. Y te pones a jugar con él cualquier juego para abrir. Siempre hay que generar lo que se llama un rapport, un relacionamiento, una vinculación con la persona. Ahí hay un juego de seducción. Yo estoy tratando de conquistarle a esa persona para que me tenga confianza. Entonces yo le digo al niño, vamos a jugar. Y si yo sospecho de que hay, por ejemplo, un abuso sexual, si tengo a mi alcance muñecos varones y muñecas, entonces yo voy a jugar con eso. Y cuanto más chiquitito es el niño, más rápido te va a contar. Cuanto más grande sea y pueda estar controlando, también va a controlarse mejor y va a tardar más. Pero ya vos tenés toda la sospecha. Y en el momento en que nosotros tengamos ese testimonio, es nuestro deber informar. Pero no se informa a la CODENI, se informa a la Fiscalía. A la CODENI nosotros le informamos, por ejemplo, cuando un niño nos viene con piojo, con sarna, está mal cuidado, está desnutrido, hay riesgo porque en su casa hay mucha violencia. Esas cosas nosotros podemos informar, o hay mucha pobreza. Entonces nosotros informamos a la CODENI porque es como un organismo de mediación. Pero desde el momento que hay un delito, eso se informa a la Fiscalía. Si el supuesto agresor es menor de 17 años o 18 años, nosotros informamos a la Fiscalía del menor. Y si el supuesto o la supuesta agresora es mayor de edad, 18 años o más, se informa a la Fiscalía Penal. Y ustedes no van a decir, fulano le violó, fulano. No. Ustedes dicen, yo recibí el testimonio de que fulana me contó de que fulano es el probable agresor, porque ustedes no estuvieron en el lugar. Yo no puedo decir que fulano le agredió. Yo tengo que decir que fulano, ya viene otra mi nieta. Espera, hijo, que fulano es el supuesto agresor. Acá les presento a mi nieto. Anda con mamá. Sí. Anda, vení. Después me voy con la otra. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Nomás la interrupción de mi nieto, pero en fin. No hay problema. Gracias. Estoy en otra parte de mi casa por eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros sí o sí tenemos que informar. En ese caso que yo les conté ayer, por ejemplo, me contó la madre que este chico se había ido junto a la psicóloga del colegio. Yo no sé si la psicóloga recibió o no recibió ese testimonio. Cuando yo presente mi informe a la fiscalía, la primera pregunta que me hacen, después de preguntarme mi nombre y todas esas cosas, me preguntan qué sé de ese caso. Y en ese momento yo le tengo que contar todo lo que la persona me dijo. Y la tercera pregunta es, ¿quién más sabe? Si esta chica, porque es una colega nuestra, es una mujer, si esta chica, nuestra colega,
había recibido ese testimonio de este paciente y no informó en su momento, se va a ver en graves problemas. Porque no porque ella sea del colegio, ella está exenta de eso. Dice la ley, cualquier ciudadano que esté en conocimiento de un delito tiene el deber de informar. Yo no estoy diciendo que el señor Juan le violó a fulano o a fulano, no. Yo digo que fulana o fulano me dijo que fue probable víctima de don Juan. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es poner en conocimiento de ellos porque son ellos quienes están encargados de investigar. No soy yo Profe, quien tiene que investigar, sí. y supongamos que nosotros tenemos esa percepción o sacamos las conclusiones de que esa persona entrevistada o a quien le estuvimos haciendo algunas preguntas o lo que fuese, eh, No te da. sí, que no fue así, ¿verdad? Igual nosotros tenemos que derivar eso, por supuesto, a la fiscalía sin saber realmente siempre, No, pero ¿y si no fuese, profe? no, O sea, no, si no, nosotros estamos equivocados, ¿pasa algo? no, no, no. Vos nunca vas a informar si no hay un testimonio. Vamos a suponer, viene la mamá y te dice, yo creo que generalmente ustedes no se tienen que meter en los problemas de los padres separados, porque vienen ellos y te dicen, yo creo que su papá le hizo algo porque desde que vino de ahí no sé qué y no sé cuánto. Ustedes le escuchan todo a la señora, pero antes de que la probable víctima les dé un testimonio, ustedes no pueden hablar. Ahora, ¿qué pasa si nuestra víctima no nos cuenta? No nos cuenta. Pero cuando agarran los muñequitos, por ejemplo, hace como que los dos muñequitos tienen una relación sexual. ¿O qué pasa si nuestra pacientita se masturba o nuestro pacientito se masturba? Allí no hay un testimonio. No nos contó, la paciente no nos contó que fue víctima o el paciente, pero esa criatura todavía no tiene la capacidad de conocer lo que es una relación sexual si es que ella no pasó o si ella no vio. Y el exponerle a las criaturas a películas pornográficas, por ejemplo, también es abuso sexual. Para que haya un abuso sexual, no precisamente tiene que haber una penetración. No hace falta ni siquiera que se acerque. Con que le haga tocar sus genitales, le obliga a desnudarse, todo eso ya es abuso sexual. Profe, una consulta. ¿Qué usted piensa sobre el tema de que los chicos tengan que bañarse con los padres, por ejemplo? ¿Qué usted piensa en ese sentido? Depende mucho de la cultura. Si tu cultura, por ejemplo, no es no es de compartir el baño todos juntos. A mí me pasó una vez que yo estaba en un colegio y en ese colegio había gente de diferentes, digamos, de diferentes países. Y hay una colectividad que acostumbra a bañarse todos juntos. Y un día le llevaron a un compañerito que no es de la colectividad y le metieron al baño, se bañaron todos juntos. Y el nene en su inocencia viene y le cuenta a los padres que él vio, que él pasó esto, lo otro, y se sorprendió porque él nunca había visto a lo mejor a una mujer desnuda. Él solamente conocía sus genitales y era normal para él. A lo mejor nunca vio ni siquiera a un hombre adulto desnudo. Y entonces hubo un grave problema. No llegó a la justicia, pero sí hubo un grave problema porque
la criatura se expuso a conocimientos que él no sabía manejar. Claro, hubo un choque. Exactamente, hubo un choque. Bueno, volvemos a Profe, nuestro... profe, Sí, en cuanto a eso y con respecto a los besos en la boca entre papá y hijo y todo eso, es también cultural. no, eso es totalmente inapropiado. El beso, eso que dicen el piquito y esas cosas, porque le confunde a la criatura. La criatura, por eso es que hay tantos problemas de estos choques, porque la criatura, por ejemplo, ve que papá y mamá se dan un beso en los labios y se dan tampoco un beso apasionado, pero un beso, como se dice, un piquito, se dan y papá se va. Pero cuando yo eso asocio a una pareja, yo veo que papá y mamá se besan así para despedirse y se va. Pero cuando eso es entre papá y yo o mamá y yo, se comienza a confundir las criaturas. Las criaturas todavía no están preparadas neurológicamente para procesar ciertas cosas. Ellos necesitan claridad en lo que se les enseña. No podés vos ser ambiguo cuando vas a enseñar a una criatura. No le podés dejar a su libre albedrío porque no tiene la capacidad neurológica, la madurez neurológica, ni la capacidad intelectual para poder dar una respuesta a esa situación. Profe, Sí, te escucho, yo José. tengo una consulta. Como que estabas hablando del tema de los abusos y demás cuestiones de cómo actuar. ¿Qué pasa, por ejemplo, profe, si es que vos tenés conocimiento de que los niños vieron videos pornográficos en el teléfono de su abuelo, ¿verdad? Sí. Y las madres de las criaturas no quieren denunciar eso? ¿Estás obligado, sí o sí, a denunciar por más de que ya las madres te afirmaron de que los niños le dijeron que vieron en el teléfono de su abuelo? Claro, porque es un abuso sexual. Ok, y profe, otra cosa, el tema de la normalización muchas veces que se da, porque yo muchas veces ya escuché, y en especial en ex compañeros de colegio, ¿verdad? Que tienen sus hijos que son chiquitos ya, le decían, por ejemplo, para cuidarle, ¿verdad? De abuso y demás cuestiones, siempre le dicen, nadie te tiene que tocar, solamente vos, mamá y papá, hey. Y yo, por ejemplo, siempre trato de educarles y les digo que no, que nadie, ni papá ni mamá, tiene que decirles porque eso se puede... ¿Qué pasa si es que alguno de los progenitores está abusando, por ejemplo, de su hijo? Van a normalizar nomás. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que vas a tener el testimonio de los niños porque ellos saben que las cosas, hay cosas que se hacen que no están bien y por eso hacemos a escondida. Ustedes vieron mi nietito que vino. Mi nietito, por ejemplo, él tiene 3 años y va y corre, por ejemplo, encuentra un chupetín por ahí, se va y se esconde y come. ¿Por qué él se esconde y come? Tiene 3 años. Porque él sabe que la mamá no le va a dejar comer golosinas. Así también los niños saben cuándo se tienen que esconder para hacer las cosas. Y también te van a avisar cuando algo no es normal, porque llega un momento en que a ellos les incomoda. Nosotros tuvimos el caso de 2 hermanitos y cuando eso creo que tenían 3 y 4 años, un año nomás se llevan. Y se va y le dice a la mamá que su papá les besa al pilín, porque obviamente, como vos dijiste, la mamá le decía, solamente papá y mamá te pueden bañar. Y no había problema hasta ahí, hasta que el niño, el más grande, contó que el papá les besa al pilín. Y eso ya no es normal. Que te lave, que te haga buena higiene, que le pone el pilincito y todo, hasta ahí vamos bien. Pero que le bese,
Entonces la mamá le dice, ¿cómo te besa? Y ahí él le mostró y no era una forma correcta. Entonces, en ese caso, sí o sí tenés que denunciar. Ese caso, por ejemplo, fue muy aberrante porque la justicia salió a favor del papá. Y los niños cada vez que le ven al papá ahora tienen un régimen compartido y cada vez que le ve al papá, a los papás ustedes no se imaginan cómo distorsionan sus dibujos. Cuando ellos están tranquilos dibujan una maravilla, cuando ellos están con el papá es un desastre. Yo tuve un caso similar en el hospital de trauma, pero era el nenito que se quedaba al cuidado del abuelo y vino su mamá y le encontró que le estaba chupando, digamos, besando, pero no es besar nomás, el genital al hermanito. Le sacó el pañal al bebé y le estaba haciendo. Entonces la mamá, escandalizada, le pregunta dónde aprendió eso y le dijo, y mi abuelo me hace porque me quiere mucho. Yo ahí nomás ya tomé el número de teléfono de la pedí en realidad, porque es del interior, es de acá cerca, pero no de Asunción. Y no les dejé ir hasta las 9 de la noche, estuvimos esperando a la gente de la fiscalía y vinieron a llevarle. ¿Por qué? Porque esta chica y su marido viven en la casa del papá, o sea, del abuelo abusador. Yo no le puedo dejar ir porque él es capaz de cualquier cosa. Y en ese caso, ellos hacen, vos puedes hacer tu denuncia de forma así telefónica y ellos tienen obligación de intervenir y mañana vos le podés mandar el escrito. Lo mismo que los fiscales, ellos por oficio te pueden decir se queda internado, esa criatura se queda internada. Y mañana te mandan la orden escrita, pero nuestra obligación es proteger al menor. ¿Qué pasa si nosotros no le protegemos al menor? Primero, somos ciudadanos. Segundo, somos psicólogos. Y en tercer lugar, si es que estamos trabajando en una escuela pública o en algún organismo público, vamos a tener el triple de condena que si fuera un ciudadano común, porque vamos a tener la misma condena por cada una de esas cosas. Nosotros vamos a tener una condena por ciudadano que no contó, que no informó. La misma condena se va a duplicar porque somos profesión de servicio. Nosotros, los policías, los médicos, los educadores, tenemos doble obligación. Y si trabajamos en una institución pública, vamos a tener el triplicado, esa condena triplicada. ¿Por qué? Porque somos funcionarios públicos. Entonces, si esa condena es 5 años, nosotros somos psicólogos, ya tenemos 10. Si encima de eso estamos en un hospital público, ya tenemos 15. Por eso tenemos la obligación, pero yo no puedo decir porque he visto en el Roger, sino que esto es lo que me va a dar a mí el pie para explorar más. Y cuando nosotros manejamos bien los test, a lo mejor solo con un HTP nosotros podemos tener el indicio o los indicios. Y a partir de ahí nosotros trabajamos. Y vamos haciendo una batería que nos acerque. Y a eso nosotros le podemos sumar, por ejemplo, un cuestionario que mida el trauma o que mida el impacto. Porque lo que sí o sí van a encontrar es un estrés postraumático. Y ahí Profe, nosotros ¿y cuál es empezamos con lo que se llama esa prevención terciaria que hablamos en psicohigiene, que es la terapia rehabilitación, porque ya se produjo, pues. Hace profe, rato creo que José dijo de bañarle al solo papá y mamá. Nosotros ahí estamos haciendo una prevención primaria, porque los chicos son grupo de riesgo. profe, te quiero preguntar lo Entonces, siguiente. estamos haciendo una prevención primaria, le estamos enseñando a los niños a que ellos no cualquiera les puede ver el cuerpo desnudo y menos todavía tocar. Profe, el Roger ¿Entienden? entonces
Sí, profe, el Roger entonces se puede considerar como el mejor método Espera para que vos poder, o no sea, lo el vi. mejor test como para poder Perdón. hallar, que si el Roger entonces se podría considerar como el mejor método o el mejor instrumento, mejor dicho, para Perdona que José, detectar no sé qué casos de pasó, que no abuso. te estoy escuchando. Ahí me escuchas, profe. No, Ahí, no te, profe. ahí te escucho un poco mejor. Bueno, Decime. profe, la consulta es si el Roger es el mejor instrumento, digamos, como para poder detectar casos de abuso No, o hay otro. no. No hay un instrumento que podamos decir que es el mejor. Solamente lo que podemos decir es que entre todos estos test proyectivos, el que más aceptación tiene en el foro, por ejemplo, uno de los test que tiene aceptación es el Roger. Hay un test que se llama Sondi que a mí me gusta aplicar porque me da muchísima información, pero no se acepta más en el foro porque es un test viejo y nunca se actualizó. Entonces, por eso no se usa. Y sí podés usar un HTP, persona bajo la lluvia, eso vos podés nombrar, pero siempre tenés que agregarle algún tipo de cuestionario. Ok, gracias, ¿Estamos? profe. No Profe, sé qué le... Sí, una consulta. Vos sí, habías dicho que nosotros tenemos obligación de avisar a la fiscalía en el caso de de tener saber. el testimonio, sí, de Sí, tener el testimonio del abuso. sí. ¿Y qué hacemos en ese caso, suponiendo que te cuente el adolescente o el niño que fue abusado? Y uno primero tiene que llamar a la madre, en el caso que fue el padre, ¿verdad? O que Sí, fue otra persona. Uno primero sí. tiene que llamar a informar a los padres antes de hacer la denuncia ante la fiscalía o directo ya hace la denuncia a la fiscalía. No. Siempre. A ver, eh, ¿me escuchan ustedes ahí? ¿Me escuchan? Sí, 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 profe. profe, se escucha. Ahí apagué mi cámara porque no sé qué pasó, pero ahí yo les escucho y ustedes me van a escuchar mejor. Cuando yo estoy trabajando con menores, siempre a los padres. Ahora, vamos a suponer, vamos a suponer que nosotros tenemos un menor que nos dice que su papá o su abuelo, como estos casos que les conté, es el abusador. Yo le voy a llamar a la mamá y le voy a, o a quien venga con él y le voy a decir que el niño dijo esto y que yo tengo la obligación de informar. Y ella me va a decir que no quiere que informe ni nada de eso. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo entiendo, señora, su postura, que usted no quiera que se informe, pero yo tengo la obligación de hacerlo y voy a hacer. Y a veces yo voy un poco más lejos y les digo a los padres, mire, señora, usted tiene la misma obligación y si usted no informa, va a ser cómplice. Pero yo voy a informar. Porque lo que pasa es que sobre todo cuando hay un abuso dentro de la familia es cuando se presentan demasiados problemas. ¿Por qué? Porque al haber un familiar así, se pone en peligro la unidad familiar. Pero yo siempre les digo a ellos, nosotros los adultos tenemos la obligación de cuidarle a los niños. Y la persona que hizo, porque te dice, sí, pero tiene familia y sus hijos y su no sé qué. Y yo entonces les digo, sí, yo entiendo eso, pero esa persona tenía que haber pensado antes de hacer. Yo le tengo que proteger al menor. Yo no Igual hacer puedo la denuncia, profe, si es que igual igual no hago, asistieron. claro. ¿Y qué pasa? Ese es mi informe, porque no es en realidad una denuncia, un informe. Y ese informe al llegar a la fiscalía, por eso yo le pongo todos los nombres, la dirección, todo, y se va. Y si esa persona después no quiere informar, es su problema. Pero la fiscalía ya tiene en su poder los datos para comenzar a accionar y a buscar
la verdad, porque también puede ser que sobre todo en los adolescentes, muchas veces no se quieren, se enojan, por ejemplo, con el padrastro y dice que el padrastro le hizo. Entonces yo le digo, yo informo. Ahora, si ella mintió, va a tener que verse allá. Y también una confusión que suele haber. Resulta que fue abusada, pero ella ahora ya tiene un novio y ya tiene relaciones sexuales con el novio, ya no es virgen, digamos. Entonces tienen miedo a informar porque van a encontrar que ya no era virgen. Ese no es ningún problema, porque ahí justamente ahí entramos nosotros a pulir eso, porque ya físicamente a lo mejor no va a poder decir si acá hay una lesión o si el himen está perforado ni nada de eso. Pero nosotros vamos a hacer la diferencia porque el daño psíquico sí vamos a poder detectar. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados. Profe, Sí, yo quería tipo redundar nomás en que creo que es mejor que se le diga directo a la fiscalía, porque hay veces que los padres le llevan al niño porque está teniendo un comportamiento extraño o algo así, ¿verdad? Algún síntoma o algo que ya le haya traumado sí, por el hecho del abuso. sí, Pero en el caso de que el abusador es el padre y la sí, madre es cómplice porque no quieren nomás decir o algo así, sí, puede que se dé que vos le avisás le decís a la madre sí. y no haces, decís, wow, que le dejas en cargo que ella va a hacer la denuncia y todo No, eso, no, 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 y no, no, ellos se no, pueden no, escapar, pueden hacer no, cualquier no, cosa, no, así, o vos al avisarle ahí, agarran y se le llevan al niño rapidísimo, cosas así. no, Yo, por no, no, no. ejemplo, pienso que es Sí, mejor que se directo a la fiscalía y ahí no, que se no, vean no. ellos. ¿Sabes cómo es, Andrés? Yo recibo la denuncia. A mí me dicen, a mí me dicen que fue abusado por su padre biológico. Yo no voy a esperar a pasarle un test. Yo lo que voy a hacer es voy a informar que Juan Pérez me dijo que fue probable víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico, Francisco Pérez, y que su mamá está en conocimiento de lo mismo. Entonces, yo ya hice mi denuncia. No sé si yo di a entender que le voy a preguntar cómo pedirle permiso a la mamá. Yo eso no voy a hacer, porque ahí va a aparecer otra cosa muy importante. Cuando vos, por ejemplo, decís que esta persona te abusó, qué sé yo, y después vos te vas a ir con tu mamá y tu mamá se va y te dice por tu culpa, tu papá se va a ir preso, quién nos va a dar de comer, etcétera, etcétera. En la siguiente sesión que vos venís me vas a decir, yo te dije nomás, licenciada, no es cierto eso. Cuando alguien hace eso, lo que está afirmando o lo que está reafirmando es que hubo el abuso. Porque Y en el nosotros, caso de que no vaya a terapia, profe, nuevamente, o sea, de que te recibiste la... eso ya no importa porque vos ya mandaste a la fiscalía. Y la Profe, fiscalía que generalmente, perdón, ya enseguida te doy la palabra. Enseguida la fiscalía te manda a llamar a una testifical. Sí, Andrés. profe, y en ese caso, por ejemplo, que vos te das cuenta y Eh, tipo tenés también el indicio de que la madre capaz haya sido cómplice, ¿es sí, mejor o no está al menos prohibido retenerla al menor hasta que venga lo de la fiscalía y eso por sí, posible peligro de fuga o de algún... sí, se hace. Por ejemplo, acá en el hospital de trauma, ustedes saben que por la naturaleza, acá digo yo, pues yo vivo cerca, la naturaleza del hospital, que están trabajando con casos así muy graves y de emergencia muchas veces, ellos no tienen un lugar para dejarle a los menores, ni siquiera a las mujeres, porque ustedes saben que ahora tenemos la ley 5777 que es de protección integral a la mujer. Ahora ya podemos denunciar nosotras aunque sea adulta, pero cuando hay un riesgo porque el abusador o el supuesto abusador está en la casa, nosotros
¿qué hacemos? Yo acá en trauma, ¿qué hago? Le llamo a la gente de la fiscalía y viene. Y antes de que ellos vengan a llevarle a la víctima, yo no me retiro de ahí. Voy a suspender todos mis pacientes que estaban citados. Si tengo que dar clase con ustedes, antes, por ejemplo, yo tenía que suspender mi clase. Hacía algo de eso, pues yo me tenía que quedar ahí. Yo no estoy segura ni siquiera si le dejo con el policía que está o con los policías que están acá en el hospital. Y en el hospital Acostaño, ahí no hay ni un problema porque se le interna a la criatura. No porque tenga un problema clínico, sino por como una medida de protección. Y eso es lo que siempre nos dicen a nosotras las defensoras de San Lorenzo, por ejemplo, o de Capiatá, con quienes trabajamos mucho. Dice, déjale internada, yo ya te doy la orden telefónica, mañana va a llegar la orden escrita. Porque ellos siempre hay alguien de turno. Pero así como dice Andrés, nosotros ya no le dejamos ir a su casa. Por eso les dije que este niño, por ejemplo, que vino junto a mí a trauma, yo le llamé a la gente de la fiscalía de su ciudad, vinieron a llevarle y yo ahí ya cumplí porque yo ya activé la ruta. Después ellos me van a llamar para que yo me vaya a testimoniar y todo eso, pero la ruta ya se activó, la ruta de protección al menor. Porque esa es una verdad. Nosotros le vamos a Profe, mandar donde está el agresor. Sí, profe, aparte hay que tener en cuenta también de que a la hora de actuar, siempre las víctimas de abuso normalmente se sienten culpables de lo que sucedió, sí, es ¿verdad? una característica. Por, por la presión social misma, luego, y que muchas veces las personas sin darse cuenta refuerzan eso. ¿Por qué? Porque dicen luego, o sea, tanto a mujeres como a hombres que fueron abusadas, siempre es, pero vos luego te comportabas de tal manera, vos luego buscaste, vos luego Sí, pero querías y cosas así. por eso que Y eso nosotros también, tratamos de hacer conocer todo lo que es un abuso para que se saquen todos esos mitos, al igual que los mitos que giran alrededor del suicidio. Ayer, antes de ayer, creo que fue el 10, fue el día de la prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque ellos también te dicen lo mismo. El que cuenta nunca se va a suicidar y esas cosas. Son todos mitos. Y eso que vos estás diciendo también es como un mito alrededor de que la víctima siempre le busca porque anda con ropa provocativa y esas cosas. Eso es todo así. Bueno, chicos, hoy hablamos más de maltrato que de Roger, me parece. Pero si les no, sirve, pero súper bien. porque es un tema que da para hablar mucho. Muy interesante tu clase, profe. Realmente demasiado gusto dio, profe. Muchas gracias. Pero lo que pasa, si ustedes no me frenan, yo me voy a quedar acá hablando. Y Entonces, nosotros nos vamos a quedar escuchando. Muy interesante realmente. yo les voy a hablar mucho sobre maltrato cuando ustedes quieran, porque ese es mi pan de cada día. Violencia y maltrato es lo que yo más manejo en mi área de trabajo. Gracias por compartir, profe. A ustedes por Profe, ahí en el escuchar. chat te están diciendo, ahí te están diciendo que gracias, profe. Yo no estoy a Que ver. ni sintieron la hora también, dicen, profe. Pobre Anga, le estuve acá ya 2 horas. Pero en algún momento Entiendo, podemos profe. hacer una clase especial para hablar, porque a mí me preocupa mucho cuando salimos de la facultad y ya nos ponemos a trabajar ignorando muchas cosas. Y Profe, eso ustedes podríamos hacer un tipo de higiene. claro, marcamos nomás un día y hablamos. Podemos hablar de violencia, podemos hablar de, justamente por eso los trabajos que yo les daba se basaban en eso. Por ejemplo, depresión infantil, violencia, TDA, trastorno de déficit atencional, y detrás del trabajo de los compañeros ya hablábamos de todo lo que conlleva esa problemática, que es lo que ustedes van a empezar a hacer ahora. Vamos a repartir los temas y vamos a investigar, y un grupo de ustedes va a exponer y vamos a ir compartiendo sobre el mismo tema, solo que no vamos a estar ahí presentes, pero podemos hacer tranquilamente. Y Sí, profe. con respecto al Roger,
yo les voy a alzar ahora en la plataforma para que ustedes puedan tener lo que es un protocolo. Y para la próxima clase me gustaría que ya tengan ese protocolo impreso. Entonces vamos a ir haciendo como más interactivo y para que vayamos ya practicando cómo se van completando los protocolos y cómo se van clasificando los determinantes. Porque la teoría pueden leer en cualquier parte, pero lo que necesitamos es la práctica. ¿Les parece bien? Sí, profe, Súper, perfecto. profe. Excelente. Entonces que tengan un buen fin de semana y gracias por el aguante. Gracias No, a vos, por favor, profe. gracias Igualmente, también, profe, profe. gracias a vos. Pase muy bien. Gracias, Gracias profe. igualmente. A las Buen fin de, órdenes. profe. Muchas